Déjame contarte cuando Dios era el gran saboteador de mi vida. ¿Sabes lo que es un saboteador? Un sabotaje, algo o alguien que arruina tus planes. Pues eso era Dios para mí. Y es bastante interesante porque yo nací en una familia donde mis papás desde chiquita se esforzaron por inculcarme el leer la Biblia todos los días, orar antes de dormir, ir a la iglesia. Y son cosas bastante buenas y creo que todos los cristianos hacen esas cosas. Pero no todos los que hacen esas cosas son cristianos. Yo asimilé bastante bien esos hábitos en mi vida. No podía dormirme sin haber orado, leía la Biblia todos los días, iba todas las semanas a la iglesia. Cada vez que iba a acostarme y sabía que había cumplido con todas esas cosas, me sentía bastante bien. Sentía que mi conciencia estaba tranquila porque me decía a mí misma, estoy bien, estoy en el camino correcto. Pero me faltaba algo muy importante. Hoy sé exactamente qué es lo que me faltaba, pero en aquel entonces no tenía ni idea. Pero puedo decirte que es muy difícil agradar a Dios con un corazón no regenerado. Jesús le dijo a Nicodemo en Juan capítulo 3, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Yo nací en un hogar cristiano, pero yo no había nacido de nuevo. Y por esa razón Dios era el gran saboteador de mi vida. Porque había muchas cosas que yo quería hacer, pero no podía, porque era cristiana. Había sueños y deseos en mi corazón que tenía que oprimir, porque no se sujetaban a la voluntad de Dios ni a su santidad. Y en el fondo de mi corazón muchas veces dije, Dios, me gustaría que fueras menos estricto. La realidad es que yo sabía que Dios era bastante santo, porque la Biblia me lo dice por todas partes. Y no podía dejar de pensar en el infierno y en un juicio final. Muchas veces deseé secretamente que Dios no existiera. Deseaba que al final de la historia no hubiera nada ni nadie después de la muerte a quien tuviera que darle cuenta de todos mis extravíos. Cuando cumplí 18 años, me di cuenta de que Dios era muy santo y muy difícil de agradar. Así que decidí no intentarlo más. En los siguientes 3 años de mi vida, cumplí todas aquellas cosas que este Dios saboteador no me permitió hacer cuando estuve cerca de Él. Cuando llegó el 2017, Dios me habló a través de su palabra y me dijo que Él iba a hacer eso para mí, un saboteador, y que estaba listo para sabotear mi vida todos los días y por el resto de la eternidad. A partir de ese mensaje, entendí que tenía que arreglar las cosas con Dios y comencé a estudiar la Biblia otra vez y muy detenidamente, desde el principio, desde Génesis, pero las cosas no fueron mejorando. Estaba buscando alguna esperanza, alguna pequeña oportunidad que Dios me ofreciera para regresar a Él. Génesis, Éxodo, Levíticos fueron libros bastante duros, pero cuando llegué a Deuteronomio perdí las esperanzas, porque en ese libro lo único que Dios me decía era que lo que yo merecía era ser apedreada por Moisés. Al mismo tiempo que leía todas estas cosas en la Biblia y me frustraba cada vez más, me topé con unos sermones de un tal Charles Spurgeon, que fue un predicador inglés de mucho renombre,
y parecía que en sus sermones no tenía otra cosa que decir más que de Cristo y de su obra en la cruz. Y ahí me encontraba, por un lado, siendo asfixiada por la santidad de Dios y mis pecados groseros, y por otro lado tengo a Spurgeon hablando de Cristo. Y aunque el evangelio que yo escuchaba de Spurgeon era bastante dulce, yo estaba tan atemorizada por mi pecado que no podía escuchar con claridad. Lo único que podía pensar era: Dios, ¿qué tanto tiempo me va a tomar el reconciliarme contigo? ¿Qué tantas lágrimas voy a tener que derramar? Además, si al final de la historia logras perdonarme, ¿qué me garantiza que no voy a caer en lo mismo de antes? Pero un día, y no recuerdo la fecha exacta, no la apunté, pero era un diciembre de 2017. Estaba yo sentada en mi cuarto, en mi cama, estaba pensando en mí, y de repente mi mente se desvió hacia Cristo. Y pensaba, si Jesús fue un hombre de verdad, que en verdad estuvo en esta tierra y murió de verdad, y en su muerte Él cargó con los pecados del mundo, yo creo que Él cargó con los míos también. Y aunque mis pecados son terribles, creo que Él es suficiente para borrarlos todos. Y si esto es así, entonces Dios y yo estamos bien. Toda una vida yendo a la iglesia. Y a los 21 años, hasta los 21 años, comprendí el evangelio. En ese momento, en la sencillez de mi habitación, fui perdonada de toda mi maldad. Y este gran saboteador se convirtió en mi Dios. Y este libro, que en un principio era un reglamento muy difícil de cumplir, y después se convirtió en mi carta de ejecución, de pronto esta ejecución no se efectuó en mí. Alguien fue ejecutado en mi lugar. Cristo. Y yo quedé libre. Desde ese momento Dios y yo somos amigos. Dice su palabra que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y en el pecado que antes me gozaba, ahora es mi miseria. Y la gran saboteadora de mi vida ahora soy yo. En tu relación con Dios, ¿quién es el saboteador? ¿Tú o Dios? Porque si es Dios el que arruina tus planes, es probable que aún vivas en la carne, aunque hayas nacido en una familia cristiana. Dice su palabra en Romanos 8, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y si ese es tu caso, tienes que correr hacia Cristo.